Vamos a hablar de un nuevo golpe al narcotráfico que se ha dado en México el pasado 8 de diciembre. La justicia de Estados Unidos ha detenido a quien fuera el ministro de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, considerado el gran estratega de combate de los carteles de la droga entre el 2006 y 2012. Ha sido capturado luego de una intensa investigación en la que se le señala justamente de trabajar en complicidad con estas organizaciones criminales. Es acusado, entre otras cosas, de haber recibido decenas de millones de dólares en sobornos durante varios años para brindar protección al cártel de Sinaloa, liderado por el Chapo Guzmán, y que era una de las organizaciones que justamente debía combatir. Las autoridades lo responsabilizan también de planear la entrada de varios kilos de cocaína en el país. El juicio a García Luna va a comenzar en el 2020. No será tan mediático como el del Chapo, pero será de alto voltaje. Que fue responsable de este hecho es de la... Saludamos a esta hora en la mañana. Nos acompaña en Ciudad de México Javier Oliva Posada, experto en seguridad, profesor, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar con nosotros en el Canal de las Américas. Bienvenido. Un buen día para usted. Bueno, gracias por la invitación. Lo que se especula acá después de conocerse este caso de García Luna, que llama la atención a mucha gente en México, fuera de México también, a otras esferas políticas, en cambio, o personal de la sociedad civil, dicen no estar sorprendidos con esta noticia. Sin embargo, la gran interrogante ahora es este juicio que va a empezar en el 2020. ¿Quiénes podrían ser salpicados por el escándalo que se ha generado en torno a esta persona que trabajaba de la mano con el gobierno de Felipe Calderón? En México hay una gran expectativa, se sabe, señor Posada, por saber si se va a revelar las posibles conexiones con otros funcionarios que habrían tenido, en este caso, con el narcotráfico. Bien, otra vez buenos días, Ruth. Lo primero que hay que decir es que hoy se le va a presentar en una corte federal del estado de Nueva York y ahí se verá la consistencia de las acusaciones de las autoridades estadounidenses, aunque hay muchos rumores y suposiciones. Hoy digamos que sería la parte formal. Lo segundo que hay que señalar es que pues de nueva cuenta las autoridades mexicanas, independientemente de qué gobierno sea o quién sea el presidente, pues van a la saga de las investigaciones que realizan otras autoridades como multilaterales, incluso como el Interpol, o en este caso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y respecto a específicamente la pregunta de quiénes podrían resultar salpicados o involucrados o afectados, indudablemente que su jefe directo, el expresidente Felipe Calderón, sería la persona directamente afectada o vinculada, así como su equipo de trabajo. Y aquí en México hay mucha expectación por las posibilidades de que esto ocurra en virtud de que el expresidente Felipe Calderón está creando un partido de centro derecha, ya que él rompió con su partido original, el Partido de Acción Nacional, y está creando uno que se llama México Libre. Entonces hay pues mucha inquietud, mucha agitación política, porque pues además los resultados de la política para hacerle frente a las bandas criminales en México durante el periodo de Felipe Calderón, pues desde luego que fue un rotundo fracaso y explica parte de la inercia que seguimos viviendo en el país. Muy probablemente este año, Ruth, sea el más violento desde que se tienen los conteos de los delitos de alto impacto. Esto comenzó en 1997, entonces este año es muy probable que sea el más violento desde aquel año. Justamente como usted lo cita, para hacerle frente a estas bandas criminales, ya vamos a hablar de la era Calderón. Durante el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, salió a relucir justamente el nombre de Genaro García Luna. Ahí Jesús, el Rey Zambada, el hermano de alias El Mayo Zambada, aseguró que el llamado superpolicía, como se lo conocía, recibió sobornos de millones de dólares de parte del cartel de Sinaloa a cambio de protección. ¿Cómo queda esta noticia, este hecho, esta actuación que, en el caso de ser confirmada esta investigación, se habría dado por parte de este funcionario de Calderón, tomando en cuenta que, como usted dice, en la época de Calderón, pues hacerle frente a estas bandas criminales ha sido un fracaso? ¿Cómo queda esto en el ambiente? Hasta el momento las dos inculpaciones vienen de parte de dos integrantes de ese grupo, incluso también por el hijo de Ismael Zambada.
respecto de que habían entregado dinero al propio García Luna. Entonces, me parece que las autoridades estadounidenses tendrán que presentar algo más consistente que las declaraciones de dos criminales que pues precisamente no gozan de un prestigio o solvencia moral. A mí me parece que también las agencias estadounidenses que cooperaron con el gobierno mexicano, en particular con la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada en ese momento por García Luna, tendrían que explicar cómo fue que lo premiaron y lo reconocieron como un policía muy connotado y eficiente, y por el otro lado al mismo tiempo estaba recibiendo dinero por organizaciones criminales, no solo en el gobierno de Felipe Calderón, sino aún antes, cuando él mismo promueve la creación de la Agencia Federal de Investigación que suple a la Policía Judicial Federal Mexicana. Entonces, por eso es muy importante la consistencia de las acusaciones que hoy se vayan a presentar allá en Nueva York para darle pues sentido y consistencia a un juicio muy importante y que también afecta al gobierno mexicano, incluso al actual, porque pues abona a esta tesis que tiene ya lista el presidente de los Estados Unidos para declarar a algunas organizaciones criminales mexicanas como terroristas. Entonces, sí, por ningún lado es una buena noticia para México y sí, en cambio, demuestra una debilidad estructural, insisto, en el caso de que se prueben las acusaciones. Así es, en el caso de que se prueben estas acusaciones. De las autoridades judiciales. Genaro García Luna fue el titular, como usted bien lo señala, de la Agencia Federal de Investigaciones durante el sexenio del presidente Vicente Fox. El primer presidente panista de México durante el gobierno, ahí se supo la noticia de Joaquín El Chapo Guzmán, se escapó por primera vez del penal de máxima seguridad de Puente Grande, que está ubicado en el estado de Jalisco. Desde entonces hubo señalamientos en contra del gobierno, del exmandatario, que decían pues aquí hay una complicidad para haber permitido la fuga. Y ahora esto sale más a la luz con la captura de Genaro García Luna. Sin embargo, como usted bien lo señala, es una investigación en curso, hay que sustentarla y hay que llevarla a profundidad. ¿Qué es lo que debe aprender? Aterrizándolo al actual, la era del presidente López Obrador con respecto a sus funcionarios. El hecho de que se sepa que hay gente que podría estar involucrada con carteles de droga, que tanto los gobiernos intentan, en teoría, pues terminar y culminar. Bueno, conforme vayan avanzando las investigaciones se irán revelando los nombres y en caso de que los inculpados o señalados de manera probada hayan tenido que ver y estén aún en funciones en el gobierno del presidente López Obrador, pues evidentemente tendrán que dimitir de sus cargos, pero a mí me parece que esto es todavía un poco adelantado y que todo tendrá que resolverse, a mí me parece en primera instancia, en sí el expresidente Felipe Calderón, que fue presidente de México de 2012 al 2018, estaba o no enterado de las actividades de este muy influyente constructor de instituciones en el sector de seguridad pública de México, como lo es Genaro García Luna. Vamos a agradecer a Javier Oliva Posada, experto en seguridad, nos ha hablado desde México. Gracias, un buen día para usted. Gracias, saludos en Colombia, gracias Ruth por el espacio y saludos al equipo en el estudio.